Bien, como les estaba comentando, los compañeros se han conectado temprano. Eh, Estamos ya en la tercera y prácticamente última semana de clases, ¿no? Se ha acelerado un poquito, digamos, a lo que es el cronograma normal de la maestría, más que nada porque se empezó tarde en enero, ¿no? Y eso es por razones obvias, ¿no? Entonces, aquí tenemos la semana 2, ¿no? Y esencialmente lo que es nuevo, entre comillas, sería esto de acá, ¿no? El taller práctico que se va eh, a abrir directamente hoy, que es lo que se ha enviado en realidad el día sábado. Aquí lo podemos chequear en la maestría, ¿no? Hemos enviado el taller y esta imagen, ¿no? Ahora, obviamente pueden trabajar con otra imagen como lo han hecho sus compañeros, ¿no? Que queda también lo sugerido en el taller, para ver qué es lo que pasa con la detección de bordes, por ejemplo, que se manejaba en visión artificial, ¿no? Hemos utilizado el SOBA y que lo vayan a comparar con lo que era CANI de bordes, por ejemplo. Eran dos algoritmos distintos, ¿ya? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el taller, bueno, el foro, perdón, que el taller lo único que tenemos que hacer es el documento, subirlo. Los que ya están alzados y lo han hecho es simplemente subir el documento, no hay que hacer nada más. Los que sí han faltado, como la Inge Espinosa, que ha tenido problemas de conexión y me ha ido diciendo, no puedo, estoy justo a medio viaje, no hay problema, pero yo les recomiendo también que vayan a esta última parte, esta última que dice clase 5 parte 2. Eso lo podamos subir. Ay, ¿por qué está el cuestionario aquí? Recién me acabo de dar cuenta. Lo subiremos. Después los de posgrado me van a reñir. Tiene que estar en evaluación. Aquí en el tópico evaluación está nuestro segundo cuestionario, que son 10 preguntitas de selección múltiple sencillas, como lo hemos hecho la otra vez, pero con su nivel, obviamente, de maestría, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que trabajarlo esta semana hasta el viernes, por favor, la gente que no haya podido entrar. El foro, repito una vez más, no solamente es nuestra participación, sino también tenemos que responder al menos 4 de los compañeros. ¿Listo? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, para los que se han conectado un poquito más tarde, voy a repetir por quinta vez, yo creo. Bueno, ahora va a estar grabado, pero eh, tenemos lo que es eh, una cuestión un poquito más acelerada de lo que pensábamos, ¿no? Eh, yo pensaba darles plazo del trabajo hasta el viernes de la próxima semana. Sergio, nuestro coordinador, seguramente también por presión de la gente de posgrado, me dice que no, ¿no? Que ya tendrían que tener sus notas y todo para habilitarse el siguiente módulo, que es inicio, si no me equivoco, el día viernes, ¿no? Eso ya les va a corroborar nuestro coordinador. Entonces, eso hay que tener en cuenta y cuidado al mismo tiempo, porque tenemos bastantes actividades que lo estamos haciendo paulatinamente, pero ahora, por ejemplo, tendríamos 4 talleres, ¿no? El que vamos a hacer hoy día, el que vamos a hacer el viernes y el que vamos a hacer el sábado, más lo que sería su proyecto de fin de módulo, ¿no? Algunos me estaban preguntando sobre el proyecto. Lo vamos a repetir al final de la clase de hoy también una vez más. El proyecto es una aplicación de lo que es este trabajo en sensores, o si quieren de percepción, en un área, ¿no? Que puede ser industrial, robótica, cualquier área de control, ¿no? Un pequeño proyectito que no debía pasar las 5 planas, por favor. No queremos un proyecto de grado, ¿ya? Y que vaya más que la parte teórica a la parte de practicidad, ¿no? O sea, la aplicación como tal. Obviamente sí le pueden poner un par de ecuaciones, etcétera, como vamos a estar haciendo en MATLAB, por ejemplo, pero la idea es una aplicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita entre nuestros maestrantes yo tengo al profesor titular de robótica, ¿no? A Jaime Peña.
él seguramente va a hacer algo de robótica, supongo, ¿no? Es una idea, ¿no? Ahora, hay otros que están más apuntados a otro tipo de trabajo que me decían, no, yo no soy del área, ¿no? ¿Me acuerdo? Entonces, seguramente han debido tener alguna aproximación, ya sea en alguna materia de la misma maestría o en pregrado o en el área profesional, se hace control y percepción en todo, ¿no? Tenemos sensores, por ejemplo, en telecomunicaciones, incluso en las balizas que están en las estaciones de radio base, ¿no? Entonces, por todo lado tenemos sistemas de percepción actualmente, ¿no? Entonces, una aplicación de eso es la idea, ¿ya? Obviamente, de manera formal lo vamos a publicar, yo creo, el día sábado de la próxima semana, pero ya les voy adelantando en todo caso, ¿no? Pero de esta semana, pero la próxima semana, miércoles, muere todo el módulo, por si acaso, es lo que les estaba comentando a los que se han conectado recién, ¿ya? Antes de arrancar la clase de hoy, no sé si alguna preguntita. Muy bien, entonces, bueno, ya es casi -20, voy a arrancar con lo que es la primera parte. Voy a cambiar de pantallita, perdón. La segunda pantalla. Y para que no haya esto, me voy a venir por este lado. Y me confirman, por favor, que se ve la presentación. ¿Se la ve? Ok, gracias. Listo, Luis Ricardo, muy amables por complementar. Entonces, arrancamos con lo que sería nuestra segunda, bueno, nuestra primera parte de la tercera semana. ¿Listo? Entonces, nos vamos por este lado y estaríamos hablando de lo que son sensores de proximidad y tecnologías de detección, ¿no? Como agenda, les propongo para el día de hoy, en la primera parte, hablar un poquito de lo que son los sensores de proximidad. Hablamos de los sensores que no son metálicos, o sea, sensores, bueno, vamos a ver en su momento, los sensores ópticos y la integración de estos, ¿no? La segunda parte, vamos a hablar un poquito de lo que son tecnologías de red en la parte industrial, ¿no? Pero hoy día estamos entrando en lo que serían los sensores de proximidad, ¿no? Bueno, estimados doctorantes, digo, maestrantes, nosotros obviamente tenemos una idea ya sea por la primera parte de este módulo o ya sea por las otras clases de la maestría y de pregrado que se ha manejado, que son un sensor de proximidad, ¿no? Pero nosotros vamos a apuntar esencialmente a que son sensores que nos van a permitir una detección de objetos sin tocarlos, ¿no? Esto nos va a permitir facilitar lo que es la automatización, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza eso? A través de campos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de campos. Mi cara está en este lado, aquí me pondría lo que son campos cercanos y campos lejanos, ¿no? Cuando hablamos de un campo cercano, vamos a diferenciar un objeto según la distancia para detectarlo de manera inmediata, ¿no? Está cerca, es interrumpido el campo y vamos a decir un mayor alcance en el campo lejano, ¿no? Obviamente no estamos hablando de detecciones de kilómetros ni nada que ver, ¿no? En la industrial generalmente se manejan sensores que manejan hasta unos cuantos metros, ¿no? Pero los sensores de proximidad, ¿no? Estaríamos trabajando que
no van a tener contacto, ¿no? Permite detectar objetos en movimiento y especialmente en procesos más veloces, ¿no? Eh, Generalmente lo más complicado que tenemos en el área de control es detección de procesos químicos que son muy, no voy a decir muy rápidos, pero eh, por ejemplo, que son muy reactivos, lo voy a llamar, ¿no? Una reacción altamente volátil, por ejemplo, oxidación de litio, una cosa de esas. No sé si alguien me puede cooperar que ha tenido alguna experiencia, digamos, en área de esas, de detección de presencia de alta velocidad que necesitas. En la industria química es donde yo he tenido un mayor problema, digamos, en detectar ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en oxidación de litio, ¿no? No son segundos que tarda un pedacito de litio en oxidarse completamente, ¿no? Incluso si no tienes cuidado puede explotar, ¿no? O pareciera que explota por la velocidad de la oxidación. Bueno, creo que no han tenido experiencia en esa área tampoco, lastimosamente, entonces se quedan con lo mío nomás. Pasamos entonces, ¿cómo funcionan los sensores inductivos? ¿No? Generalmente trabajan con una bobina y un oscilador que generalmente trabaja en alta frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de alta frecuencia, la bobina crea el campo magnético necesario para realizar esta aproximación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir un campo magnético alterno que permite detectar objetos más cercanos. O sea, en otras palabras, lo que va a hacer es una interrupción del campo magnético. No voy a, como siempre, apoyarme de mi Word. Aquí hacemos esto. Por ejemplo, digamos aquí tenemos, me voy a inventar un inductor que por acá pasa, por ejemplo, lo que sería el campo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera el campo magnético alrededor de este conductor? Ahora lo vamos a cambiar de colorcito porque está feo así en negro. Pondremos, ¿no? Y esto lo pondremos así en un verdecito, ¿no? Fosforescente, para que resalte sobre el negro. Bueno, resulta que el campo magnético, si tenemos una corriente que va a ir por este lado, entonces nosotros sabemos que esta corriente va a generar un campo más o menos así. Lo ponemos por acá. Y este campo magnético va a ser perpendicular, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, vamos a ponerle una flechita para que se note, para que no me critiquen los expertos al otro lado. Ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos el campo magnético, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en realidad? Esto se va a ir generando, haciéndose cada vez más grande, ¿no? Ya para no ser la tos solamente con dos rayos, pero ya más o menos nos ubicamos, ¿no ve? Esto va a ir expandiéndose perpendicularmente a lo que sería este conductor. Ahora, cuando este conductor, está feo este color, lo voy a poner así, para que se note. No. Ya, en todo caso, el caso de una bobina, ¿cómo lo vamos a tener este conductor? Enrollado, ¿no? Entonces,
Es como si superpusiéramos estos rayos del campo magnético. ¿Y qué es lo que va a hacer para detectar? ¿No? Para detectar lo que va a pasar es lo siguiente. Digamos que aquí tenemos un objeto que obviamente puede interrumpir este campo. Entonces aquí lo que va a detectar es que salen dos, pero en realidad solo entra uno, ¿no? Entonces ahí está la cuestión en lo que sería la detección de nuestro campo. A ver, lo voy a poner así mejor. Y aquí entra, y este de aquí también, ¿no? Y cuando hay una interrupción, pues tendríamos lo que les estaba mostrando hace un momento, ¿no? Ya solamente entra el segundo. Y con eso nosotros vamos a poder detectar, ¿no? Es algo similar con lo que teníamos en la detección de bordes, digamos, que hemos chequeado el sábado, ¿no? Pero esta vez no vamos a detectar infrarrojos ni luz visible, sino más bien estaríamos detectando eh, con otras frecuencias, ¿no? Altas frecuencias que van a implicar, por ejemplo, el traspaso de distinto tipo de materiales, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de campos, se generan lo que se llaman corrientes de Foucault, ¿no? ¿Qué son las corrientes de Foucault? Son corrientes inducidas que en realidad causan pérdidas energéticas, ¿no? Generalmente nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de transformadores, motores, etcétera, tratamos de evitar estas corrientes de Foucault. Pero en el caso de los sensores inductivos, más bien vamos a aprovechar estas corrientes para ver si se tiene o no se tiene pérdidas y ahí va a detectar si hay o no hay un dispositivo o un elemento cerca, ¿no? Pero como los materiales son distintos, los materiales distintos van a implicar que vamos a tener distintos factores, ¿no? Por ejemplo, un material estándar sería el acero dulce, ¿no? Que va a darnos como una referencia para distintas correcciones. Mientras que en el caso de otros metales, como aluminio, cobre, acero inoxidable, vamos a tener una reducción en la detección, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros vamos a tener que ajustar, ¿no? Ajustar nuestras curvas para poder analizar directamente este tipo de sensores, ¿no? Ahora, esto va a permitir lo que es influencia de propiedades físicas, ¿no? Permeabilidad magnética, conductividad, etcétera, ¿no? No estaría de más que busquemos y lo voy a hacer en línea, lo que sería, por ejemplo, aquí en sensores inductivos. A ver, me voy a ir, por ejemplo, a ver, vamos a esto de Festo, ¿no? Entonces es un típico sensor inductivo y que cargue un cachito el datasheet, mejor si lo bajo. Para el escritorio, no me gusta mucho cuando lo abren en el explorador, porque a veces está sesgado, ¿no? Bueno, entonces veamos un poquito el datasheet de este sensor para que se entienda un poquito lo que estoy manejando. No, no.
Obviamente nos va a dar su tratamiento, pero para un maestrante esto es lo que nos va a interesar, ¿no? ¿No? Fíjense lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? La detección, la detección es distinta dependiendo del material, ¿no? Aluminio, cobre, etcétera, ¿no? En relación, por ejemplo, con lo que sería el hierro. Entonces, tenemos nosotros que ajustar ese tipo de aspectos para que tengamos una selección coherente, ¿no? No sé si este viene con curvas o no viene con curvas, porque ahí depende del tipo de sensor. Que está haciendo una comparación. En realidad lo que tendríamos que hacer, que desde pregrado lo hacen, es dependiendo lo que van a tener que trabajar, vamos a elegir uno u otro sensor, ¿no? Ahí están, por ejemplo, ejemplitos de dónde utilizarlo, pero no, este no tiene curvas más allá de lo que... Aquí está una curvita, por ejemplo, ¿no? A ver, me voy a la curva nomás. Listo. Y lo estoy haciendo en línea, no por ser lagarto, sino para que vean que hay sensores que tenemos que ajustarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos manejando de acuerdo a la temperatura del ajuste, ¿no? Entonces, incluso la temperatura nos puede afectar. Dirán, ¿y cómo que más de 80 grados? ¿No? En La Paz, no, es que no es temperatura ambiente, colegas. Esto es la temperatura de la cosa que vamos a medir, ¿no? Y tranquilamente, a nivel industrial podemos estar por 1100 grados, así, ¿no? Obviamente, estos sensores específicos no sirven para ello, ¿no? Porque nos dicen, nuestro límite es 80 grados, por si acaso, ¿no? Entonces, algún motor, alguna cosa que se caliente mucho, no lo va a detectar bien si está muy caliente o también muy frío, ¿no? Fíjense, de menos 30 grados, es prácticamente el mismo efecto que a 90, 100 grados. Si quieren, les paso el PDF, pero en realidad no hay ningún cambio. Es lo que nosotros teníamos que comentarles acerca del factor de corrección. No sé si algún comentario acerca de esto. No hay comentarios. Bueno, sigamos entonces a lo que son sensores capacitivos, tienen que ser más próximos todavía. Lo que tomamos en cuenta es el sensor como si fuera una placa capacitiva, ¿no? Es decir, nosotros recordemos, como con la teoría de capacitores, tenemos un lado que es conductor, un dieléctrico y el otro lado, ¿no? Que, que tendríamos que hacer para la conducción. En ese sentido, entonces, la placa capacitiva, inexistente, entre comillas, va a ser lo que vamos a detectar, ¿no? ¿Cuál es la salvedad? ¿No? Vamos a tomar en cuenta la constante dialéctrica del material y eso va a afectar obviamente la capacidad de precisión de la detección, ¿no? Una vez que tenemos, igual que en los inductivos, ajustado lo que sería la influencia dieléctrica, entonces nosotros podríamos tomar un caso clave, ¿no? Donde vamos a calcular una relación entre lo que sería la permitividad de el tema por la permitividad de lo que sería el sensor y multiplicado por área dividido entre la distancia, ¿no? Donde nosotros vamos a detectar lo que sería la influencia del sensor. Aquí en la diapositiva se ha corrompido un poquito la fórmula. Vamos a volverla a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental?
un sensor capacitivo por la misma salvedad de que tiene que tenerse una constante dieléctrica y todas las cosas, tendría como estar cerca al em, dispositivo, equipo o material que vamos a detectar que está presente o no. ¿Ok? Ahora, ¿dónde nosotros aplicamos este tipo de sensores, ¿no? Y cómo lo limitamos para aquellos que son no metálicos, ¿no? Eh, Primero, tenemos que tomar en cuenta la selección de barreras no metálicas, ¿no? En ese sentido, tendremos que, una vez más les recalco, ajustar la sensibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar la detección según el tipo de material y entorno, ¿no? Entonces, este ajuste nos va a permitir optimizarla de tal manera que vamos a manejar lo que sería una característica tipo, ¿no? Ahora bien, en lo que es la detección de envases, por ejemplo, en objetos de vidrio, cartón, que es bastante utilizado en la industria, nos va a permitir bastante rapidez en lo que es la detección, especialmente en lo que es los sensores tipo capacitivo, ¿no? Ahora bien, tenemos lo que es la influencia de la humedad como tal, ¿no? Donde la sensibilidad puede disminuirse respecto a la humedad ambiental, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esto donde tenemos que tener cuidado, especialmente en lugares bastante más húmedos, ¿no? Como por ejemplo una industria en Santa Cruz o en Beni, etcétera. Vamos a tener esos aspectos que tomar en cuenta, ¿no? No es lo mismo trabajar en la altura, no es lo mismo trabajar en lugar muy húmedo, ¿no? Cualquier sensor tendríamos que aproximarlo, ¿no? Otro tipo de sensores también bastante utilizados es, por ejemplo, el caso de nuestros sensores ultrasónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos sensores ultrasónicos, ¿no? A través de lo que es el efecto piezoeléctrico, ¿no? Piezoeléctrico inverso, ¿no? De tal manera que lo que va a hacer es detectar vibraciones, pero a nivel ultrasónico, ¿no? Más o menos lo mismo que hace el murciélago, en otras palabras, ¿no? De tal manera que a través del rebote que vamos a tener, tendríamos el cálculo de la distancia, ¿no? ¿Cómo se calcula la distancia? Simplemente midiendo el tiempo que tarda el sonido en ir y volver, porque el tiempo lo vamos a tener como una velocidad constante, ¿no? Más o menos 300 metros por segundo para redondearlo, ¿no? Ahora, lo que es la influencia misma de la temperatura también va a poder tomarse en cuenta que va a variar con la temperatura y por lo tanto también va a afectar lo que es la precisión en la medición, ¿no? Ahora, si nosotros queremos detectar hay presencia o no, no hay mucho problema, ¿no? Se lo ajusta a una distancia precisa y listo. Por ejemplo, sensores ultrasónicos se pueden ajustar para medir alturas en el envase y por lo tanto la capacidad de llenado de un líquido, ¿no? Pero no es lo mismo llenado de Coca-Cola, por ejemplo, que llenado de agua, ¿no? El agua va a tardar más tiempo en ser detectada que un líquido más espeso, ¿no? Y no solamente hablamos de tiempo, ¿no? También hablamos de precisión, ¿no? La turbulencia también hay que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de ese tipo de medición de líquidos, ¿no? Aunque es lo más económico, bueno, vamos a un poquito a la siguiente diapositiva para seguir hablando de eso, que serían las limitaciones, ¿no? Eh, Esencialmente, por ejemplo, hablamos de lo que es la zona muerta, ¿no? ¿Qué es la zona muerta? Es un espacio que es cerca del sensor, pero donde no puede detectar debido al tiempo de recuperación mínimo, ¿no? Entonces, a diferencia de los sensores capacitivos, por ejemplo, que tendrían que estar muy cerca, pues tendríamos que el sensor ultrasónico, pues
tarda más en detectar cuando está cerca al dispositivo. Entonces ahí está la salvedad, por ejemplo, de un sensor u otro, cuál utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un sensor que va a manejar presencia o no de un objeto, tal vez es mejor utilizar un ultrason, que un ultrasónico, apuntar a lo que sería uno que es capacitivo, si va a estar cerca al sensor, o inductivo, si va a estar a una distancia suficiente como para que afecte el campo magnético, ¿no? En lo que es otro problema es el ángulo, el patrón del haz del sensor, ¿no? Cada sensor ultrasónico va a tener una apertura distinta que va a afectar la precisión como tal según el patrón, ¿no? Más o menos para la parte del haz que decíamos, hay que tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, la famosa zona de Fresnel, ¿no? A ver, los voy a poner en el Word, ¿no? Me voy a ir a mi pizarrita virtual, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la idea de lo que es la zona de Fresnel, ¿no? Por ejemplo, voy a suponer aquí tenemos un emisor, ¿no? Y este sensor que es emisor, ultrasónico, ¿no? Pues como un parlantito, y vamos a tener una ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad este es el punto de detección del objeto. Me voy a ir solamente a la ida, ¿ya? Pero la redundancia. ¿Qué tendríamos? Lo que es una elipse, que lo vamos a llamar la elipse de Fresnel. Entonces, en realidad, este haz no va a ir así nomás, sino va a ir así, como una especie de elipse, ¿no? Esta elipse es manejada en lo que se llama ultrasonido y microondas como zona de Fresnel, ¿no? Más o menos para que también lo entendamos. Vamos a ver esto, por favor, vamos a apuntar aquí. Ya, voy a utilizar mi teléfono y prender la linterna, ¿no? Entonces, fíjense el efecto en la camarita, ¿no? Aquí yo tengo lo que sería la máxima aproximación, entre comillas. ¿Y qué es lo que pasa cuando voy más cerca? No sé si logran ver ese haz, ¿no? Por acá, por ejemplo, como una especie de aura ahí, ¿no? Eso es la determinada zona de Fresnel, ¿no? Que obviamente va a variar de acuerdo a la frecuencia y al tipo de sensor que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, en el caso del sensor ultrasónico, ¿qué es lo que vamos a tener? Es una ida y vuelta, ¿no? Entonces, el rebote que tendríamos igual va a llegar por este lado. Es por eso que nosotros hablamos de una modulación misma de lo que sería la señal, ¿no? Una modulación para filtrar este tipo de problemas y rechazar interferencias de la luz ambiental también, ¿no? Por ejemplo, digamos, en mi caso, cuando les he hecho la parte apuntada, teníamos lo que sería la luz y la luz ah, de mi foco que va a variar también, ¿no? Lo que realmente estamos pudiendo detectar.
¿Algún comentario por ahí? Ok. Entonces, veamos algo de lo que son desafíos en esta parte de nuestra parametrización. Y en ese sentido, nosotros tomaríamos en cuenta, por ejemplo, lo que son la parte difusa y de reflectividad, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el caso de este aspecto, nosotros vamos a tener lo que es la parte de reflexión y color del objeto, ¿no? La reflexión va a tomar en cuenta, por ejemplo, también la longitud de onda de lo que va a absorber o no va a absorber el objeto, ¿no? Poniéndolo en facilito, por ejemplo, si yo agarro esto de acá, ¿no? ¿De qué color lo estamos viendo? Es un color verde, ¿no? ¿Por qué lo vemos verde? Porque en realidad lo que va a hacer es absorber todos los colores excepto el verde, ¿no? Entonces, el verde es lo que va a reflejar más, ¿no? Y el verde, ¿de cómo lo vamos a manejar matemáticamente hablando? De una longitud de onda específica, ¿no? Ahí tiene que saberse de memoria longitudes de onda. Me voy a ir aquí mismo. Por ejemplo, voy a buscar aquí longitudes de onda de la luz visible. Ya entonces, a ver, aquí está, por ejemplo, ya me voy a quedar con este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, violeta está entre 380 y 450 nanómetros, ¿no? Y el rojo está entre 625 y 750 nanómetros, es lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, todo lo que está por arriba de esto, es decir, con una longitud de onda que esté por debajo de los 380 nanómetros, sería ultravioleta. Y lo que está por debajo de esto, está, por ejemplo, los 1400, eh, 850, etcétera, nanómetros, 1600, vamos a tomar como si fuera infra por debajo del rojo, ¿no? Infrarrojo, ¿no? Obviamente nosotros podemos tomar mayores longitudes de onda, pero lo que va a hacer es justamente variar la reflexión de acuerdo al color del objeto, ¿no? Ahora, eso nos puede servir o nos puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, digamos, si utilizamos lo que hemos visto el día sábado, las cámaras están a la mayoría apuntadas para detectar, ya sea luz visible, ya sea infrarroja, por ejemplo, en el caso de las cámaras de visión nocturna, de tal manera que nos va a permitir reconocer, por ejemplo, una persona viva, ¿no? Alguien decía, bueno, incluso yo le puedo hacer reconocer la diferencia entre un pollo y un ser humano, ¿no? Una de las formas es, por ejemplo, el pollo es más caliente, ¿no? Está alrededor de los 40 grados centígrados. Si tú tienes esa temperatura, es que estás enfermo, ¿no? Ahora, los objetos negros, por ejemplo, objetos oscuros, van a complicar la detección, incluso sobre fondos claros, ¿no? Va a tener que trabajar con lógica inversa, ¿no? Ahora, el caso de la supresión del fondo también se realiza por triangulación, por ejemplo, es decir, utilizando más de un sensor para evitar interferencias del fondo. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de aspectos para trabajar con lo que sería una parte de lógica difusa, por ejemplo, en eh, tipo de sensores, ¿no? Y bueno, voy a pasar un cachito, me voy a ir otra vez a mi pizarra. ¿A qué me refiero con lógica difusa, no? Nosotros tenemos la lógica tradicional, que es sí, no.
Pero cuando hablamos de lógica difusa, pues vamos a tener no uno, sino un rango de niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a ir así. Digamos que así detecta mi sensor. Entonces, no voy a disculpar esta raya. Entonces, nosotros vamos a tener una detección que vamos a decir es, sí, digamos por arriba de este lugar. Y por debajo, digamos acá, va a ser que no hay nada, ¿no? Entonces, esta curva me la da el fabricante. Le ponemos colorcito y con un rellenito también naranja. Entonces, la parte naranja para mí va así, la parte azul es no. Pero como trabajamos en FUSI, nosotros manejamos una aproximación, ¿no? Pero siempre hay una zona de incertidumbre, digamos esta de acá. Entonces, esta zona que le estoy pintando ahorita de amarillo o de verde que sea, ahí vamos a tener una determinación probabilística, ¿no? En esta zonita verde es donde tendríamos que hacer nuestro ajuste, ¿ok? Entonces ya no es sí o no como teníamos antes, ¿no? Sí o no era así. En cambio, con ajuste tendríamos una pequeña zona de incertidumbre donde nosotros tendríamos que ajustar en esta parte verde por probabilidad, ¿no? Ahí está la parte FUSI, adaptativa, etcétera, que podría ser tranquilamente un tema de tesis de maestría, ¿no? Hay bastantes papers que justamente hablan de ajuste de sensores por ese lado, ¿no? Ahora, en lo que es el alcance de estos dispositivos, podríamos denominar, pues, por ejemplo, lo que sería un alcance nominal, que sería, por ejemplo, en el caso que les ponía hace un ratito, todo lo que es naranja y la parte azulita. Y real, lo que tendríamos la zona difusa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ajustar en esa parte difusa? Pues justamente la parte de probabilidades, ¿no? En ese sentido también tendríamos factores como las típicas tolerancias de más o menos 10% y factores ambientales que van a afectar lo que sería el alcance mismo de nuestro sensor, ¿no? Por otro lado, tendríamos lo que sería la frecuencia máxima de conmutación, ¿no? La histéresis también estaría apuntado a lo que sería tiempo total de respuesta, por ejemplo, ¿no? Lo que sería la suma del tiempo de activación y desactivación, que sería tiempo de encendido, tiempo apagado, para poder medir realmente lo que es la rapidez, ¿no? Por ejemplo, los sensorcitos que utilizan nuestros estudiantes o que manejan algunos de ustedes en pregrado, esos que se les coloca al Arduino o al ESP32, esos que tienen dos como microfonitos que son ultrasónicos, son muy buenos, todo lo que quieran, pero tienen bastante histéresis, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, así, como ha pasado a mi mano, un sensor de ese estilo ni lo va a detectar, ¿no? Porque el tiempo de respuesta es aproximadamente de medio segundo, ¿no? Eh, Después de medio segundo sí va a detectar que está o no está un dispositivo, una persona o un objeto frente a él, ¿no? Ahora, la respuesta máxima va a ser justamente la inversa de ese periodo, ¿no? La frecuencia, la inversa del periodo de activación y desactivación. Entonces, nosotros lo vamos a sumar esos dos tiempos y le vamos a sacar la inversa y ahí vamos a obtener la frecuencia máxima, ¿no?
Entonces, por ejemplo, un sensor industrial de alta calidad tendría, por ejemplo, una frecuencia de 50 o 100 hercios, ¿no? Es decir, que podría detectar hasta 100 eh, objetos diferentes que pasen en un segundo. Pero obviamente esos sensores son carísimos, ¿no? Que solamente la industria de alta capacidad que no tenemos aquí en Bolivia, sinceramente, se puede dar el lujo de comprar, ¿no? Porque cada uno de esos sensores está costando $50.000, algo así. Y es un sensor, ¿no? Entonces, hay que elegir la tecnología. Por ejemplo, los sensores inductivos pueden operar hasta en kilohercios. Los ultrasónicos que estaba poniendo como ejemplo último, apenas en hercios, ¿no? Y entre estos mismos van a haber distintas velocidades, ¿no? Voy a aprovechar a ver alguno de ustedes, creo que es ¿no? Docente, ¿no? Inge Espinosa, Adal, ¿ha hecho algún experimento de este estilo con sus estudiantes? Eh, no, no, ingeniero, no, no de este estilo, de lo que son sensores y con frecuencias, no. Obviamente no exactamente es, porque recién estamos aprendiendo, entre comillas, pero así que hacerles detectar, digamos, alguna cosa con sensores. Bueno, con sensores sí, ¿no? En lo que era el sensor de humedad, hemos estado viendo algunas cosas con algunos alumnos donde detectaban el sensor de humedad. Ellos se han dado la tarea de buscar un sensor bueno, que antes no había, ¿no? Pero ahora hay, y que es un poquito más caro, pero lo han puesto en marcha para justamente la detección de los ríos, ¿no? El rebalse de ríos, ¿no? Excelente. Y no sé si con esa experiencia tú recordando en cuánto tiempo esos sensores nuevos que estamos manejando detectaban o no la humedad que pasaba por ahí. Bueno, no han puesto solamente humedad, ¿no? También el hecho de que han puesto un sensor óptico que normalmente cuando ya se nublaba o se cerraba el lugar muy oscuro, entonces automáticamente detectaban y mandaban la alarma, ¿no? Todos esos sensores que está comentando nuestra compañera, eh, efectivamente van a tener su curva de histéresis, ¿no? Como ella misma ha dicho, ¿no? A nivel pregrado, simplemente es que funcione, ¿no? A nivel maestría tenemos que analizar ese sensor un poquito más, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente puede trabajar? Ah, me voy a ir al sensor que ella misma decía. A ver, vamos a tratar dónde está aquí. Aquí está mi. Voy a irme acá, por ejemplo, sensor de humedad, me has dicho, ¿no? Sensor de humedad, datasheet. No se recuerda. ¿Cuál? Voy a dar uno al azar, ¿no? De los patrocinados. Este es el típico que los he visto usar a los chicos. Humedad de suelo, a ver qué. FC28. FC28. Aquí está. A ver, vamos a buscarlo. A ver, datasheet. Aquí está. Entonces, lo que los chicos no hacen, vamos a hacer nosotros ahora. Ahí están con su modulito ya incluso para decodificarlo para, ¿no? Y el pineado, aplicaciones, hoja de datos, es la que queremos. A ver si incluso su comandito en Arduino, qué bonito. Pero no tiene curvas.
Por supuesto que alguien ha hecho curvas, pero a ver, si no lo encuentro rápido, bueno, solo nos dan rangos, lastimosamente. ¿No? Entonces, a ver. Que esto no es industrial, justamente, ¿no? Esto es para proyectitos de ocio, pero sí podemos detectar los rangos, miren. Entonces, estito ya está comedito, pues, para los chicos, ¿no? De 0 a 350, de 350 a 600, ¿no? Y a 1023, esto ya está decodificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente, ¿no? En su sensor. Me voy a ir justamente a lo que está en su datasheet, ¿no? ¿Qué nos dice el sensor? Nos ha dado tres rangos, ¿no ve? Miremos el colorcito para el rango, a ver. Y bonito más para este seco. El seco lo vamos a poner cafecito, así, para que note que es tierra, a ver, café. Ahí. Entonces decía ¿ustedes creen que la tierra se va a comportar así? Obviamente que no, ¿no ve? Entonces, es lo que te dicen la aplicación práctica, por ejemplo, que están sugiriendo ahí como ejercicio, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a tener es una cosa así. Voy por con tu colorcito. Ya. Entonces, estos rangos que le han asignado, pues más o menos es lo que están tratando de hacer es una linealización, y estoy suponiendo que fuera así lineal la detección de lo que sería el valor de salida respecto en este caso de la humedad. Entonces aquí incluso ya lo han codificado, ¿no? Han dicho aquí, por ejemplo, según el caso de un sensor dice de 0 a 350, es decir, no, justo al revés le he puesto. De 0 a 350 sería muy mojado. Lo ponemos aquí al revés. Es este otro cafecito. Mira, así, ¿no? Entonces, aquí lo tendríamos bastante húmedo, supuestamente. Luego dice que en el otro rango, entre
50 y 600 estaríamos aquí. Lo voy a decir que eso es húmedo. Y en esta otra parte que sea muy seco, ¿no? Y dice arriba de esto, bueno, puede ser que no está bien enterrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que los alumnos de Adal han debido hacer es encontrar esta página u otra y acoplarlo, ese pedacito del programa, a lo que han tratado de manejar en su aplicación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel maestría nosotros tendríamos que ver que estos límites no son pues tan que de aquí a aquí ya es húmedo, sino en realidad esto sería una especie de degradé que nosotros vamos a tener que ver una curva realmente más aproximada a lo que sería la humedad como tal, ¿no? Y eso obviamente no lo va a hacer un chico de pregrado, ¿no? Solamente lo puede hacer un especialista o un máster, ¿no? Que va a poder sacar su modelo matemático de este sensor específicamente, ¿no ve? Y jugando con eso, pues obviamente vamos a poder obtener valores más aproximados a lo que sería, ¿no? Y obviamente también tendríamos que tomar en cuenta lo que decíamos en un momento, ¿no? La frecuencia máxima y la comparativa de qué tipo de sensor realmente me es más útil para uno u otro caso. ¿Ok? ¿Qué le parece el caso de estudio a Dalhus? Solo con lo que estaban jugando sus estudiantes, y ya puede sacar su tesis. ¿Verdad? Sí, es que los rangos de temperatura tendrían que verlo. Bueno, nosotros podemos verificar en esto que acabas de enseñarnos, de que podemos ver los rangos de temperatura desde -40, digamos, a unos +80, ¿no? Y darle ese rango y en ese rango jugar y buscar la ecuación para poder encontrar la sensibilidad o del dispositivo, ¿no? Exacto. ¿Ustedes se acuerdan de las funciones matemáticas de correlación? Creo que no sé si en cálculo, en ecuaciones diferenciales o en transformadas manejamos correlación. Ahí está la parte interesante que podíamos manejar, ¿no? Con esa función de correlación, que también lo veíamos ¿qué se llamaba nuestra materia en nuestra época? 10-15 creo que era, ¿no? O me estoy llamando de otra manera, PDS. Sí, creo que era 10-15. ¿No? 10-15. La 10-15 era, pues, donde manejamos correlación en tiempo discreto, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, para eso sirve. Por ejemplo, yo quiero ver si la temperatura que decía Dal, lo que es la humedad y la luz realmente tienen que ver para la detección específica de lo que sería el caudal de un río, para hacer ya una aplicación práctica en lo que es alerta temprana. Pero si hacemos una correlación de esas variables en un momento determinado del día, no nos sirve de nada. Lo que tendríamos que manejar son datos históricos, por ejemplo, de un año o una cosa así. Entonces ahí podemos ver las riadas, las cosas, ¿no? Entonces, eso ya está un poquito más a nivel posgrado, incluso doctorado, ¿no? Manipular esas tres variables, sacar sus correlaciones, hacer comparativas en tres lugares distintos del país y sacar una conclusión de eso. Así había tenido relación, porque a priori nosotros vamos a decir que sí, ¿no? Bueno, en lo que es integración y conectividad de estos sensores, ¿no? Vamos a tratar de montarlo siempre para que entre ellos no manejen interferencias mutuas. Perdón, antes no sé si alguien quiere complementar lo que estaba comentando. ¿No? Sí, adelante, estimado Tocayo. Bueno, no, solamente quería hacer un poquito contestar a tu pregunta que hiciste antes, dado que no podía comunicarme en ese momento. ¿Ya? Hablando de esto de los sensores, realmente es muy interesante. Voy a compartir simplemente algunas experiencias implementando sensores y también en lo que se refiere a la parte académica.
experiencias con algunos estudiantes. Por ejemplo, cuando hemos empezado a trabajar con los sensores de proximidad, en este caso inductivos, capacitivos, ¿no? Ultrasónicos, etcétera. Una cosa que ha llamado mucho la atención es que los inductivos, los capacitivos, su rango de detección es bastante bajo, ¿no? Por decirte típico 5 milímetros, 8 milímetros, claro, en promedio. Obviamente que hay variaciones, pero esos rangos de proximidad tan pequeños llamaban bastante la atención porque se pensaba, digamos, que podía ser un poquito mayor, pero no, tenía que estar casi tocando, si vale el término, ¿no? En algunos casos. Recuerdo también que era bien interesante diferenciar entre los sensores inductivos, los sensores capacitivos, en qué podían detectar, ¿no? Fácilmente decían, un sensor inductivo detecta elementos metálicos. ¿Y pero qué detecta un sensor capacitivo? Y ahí empezaban a decir que detecta todo, digamos, ¿no? Pero justamente como tú mencionabas, es importante conocer un poquito la física de todos, y de electrónica de todos estos sensores, ¿no? Yo recuerdo que algunas veces a los estudiantes les enseñaba que los sensores capacitivos detectaban cualquier material que tenga una constante dieléctrica mayor a uno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se tenía que analizar el concepto de qué es una constante dieléctrica, revisar tablas de constantes dieléctricas de distintos materiales. Y así, por ejemplo, ya no se daba una respuesta como que un sensor capacitivo detecta todo, por decir, ¿no? Sino que tenía una limitación. Otra cosa interesante en las pruebas que hemos hecho es que había de por medio factores de corrección. Digamos, si un sensor capacitivo podía detectar cartón, podía detectar madera, podía detectar papel, por decirlo así, pero no detectaba a la misma distancia, porque se diferenciaba por el tipo de material a detectar, por su constante de red, etcétera. Entonces había como un factor de corrección, ¿no? Hay tablas donde ya se indica factores de corrección dependiendo del material a detectar, ¿no? Entonces, otra cosa que nos parecía interesante era que, por ejemplo, eso creo que vamos a empezar a hablar de que últimamente ya tenemos sensores un poquito más sofisticados, más inteligentes, que ya vienen con un microprocesador incorporado, ¿no? Algún chip incorporado. Entonces, en esos casos, ya se pueden conectar en buses especializados, en buses de campo, en buses de sensores y actuadores, y reducen bastante el cableado, porque un problema que se tenía con los sensores tradicionales era el cableado, ¿no? Digamos que hay un sensor de proximidad de dos terminales, de tres o de cuatro, dos hilos, tres hilos, cuatro hilos, dos para su alimentación y uno para la salida o dos para los cables de salida, etcétera. Entonces el cableado era bastante extenso, pero justamente con estas nuevas tecnologías de los buses de campo, al incorporar estos chips a los sensores, el cableado se ha reducido enormemente, ¿no? Además que los buses de campo puede circular tanto la alimentación como los datos. Eso también era algo bastante interesante. Eso nomás quizás quería acotar como un resumen de algunas experiencias que hemos tenido en aula o en algunas automatizaciones pequeñas que he realizado. Excelente, estimado Jaime. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta las características y voy a aprovechar lo que decía hace un momento, las tablas que tienen los fabricantes. Hemos visto que hay algunos que no tienen, ¿no? Y entonces, les decía, ¿no? Una propuesta de tesis, por ejemplo, es agarrar unos tres o cuatro sensores y ver las características específicas que tienen esos,
en contraste a lo del fabricante y en distintos entornos de trabajo. Y eso podría ser tranquilamente una tesis de maestría, ¿no? Obviamente no funciona y no funciona como haría un pregrado, sino más bien sacar las curvas, ¿no? De un sensor que no se tiene, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, justamente hay otra cosa extra que tenemos que tomar en cuenta con estos sensores y es que tenemos que evitar interferencias entre ellos mismos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sensor, por ejemplo, eh, lo que decía hace un momento el Miguel Peña, tenemos sensores que van a detectar objetos cercanos y otros que funcionan a mayor distancia, ¿no? Va a haber algunos que van a tener una distancia mínima que tienen que tener entre ellos para prevenir interferencias o lo que es el ruido diafonía, ¿no? El crosstalk. No se olviden que, por ejemplo, sensores ultrasónicos van a detectar el ultrasonido que rebote de él. Si está muy cerca un sensor ultrasónico de otro, pues vamos a tener problemas en ese sentido, ¿no? Puede que justamente rebote del otro sensor y va a detectar con presencia, ¿no? Hoy estamos hablando de sensores de presencia, ¿no? Ahora, el blindaje magnético, por ejemplo, va a evitar también interferencias en sensores industriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en los sensores industriales vamos a tener mejores prestaciones que en los sensores de ocio, ¿no? Pero obviamente también nos va a salir caro. Por darles una idea, un sensor ultrasónico de los que están manejando los muchachos está entre 30, bueno, ahora que le han subido hasta 80 bolivianos, digamos, a lo mucho, ¿no? Mientras que un sensor industrial de precisión está arriba de los 100 a $120, ¿no? En dólar blue ahorita estaríamos hablando de unos 1.200 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mm, de 100 a 1.200, 12 veces más aproximadamente la relación precio, ¿no? Pero bueno, si nosotros tomamos en cuenta que va a tener blindaje, va a tener mejores distancias entre sensor y sensor, bueno, eso va a depender mucho de la aplicación industrial que manejemos, ¿no? En el caso de robótica, igual, de la misma manera, ¿qué tipo de robot estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un robot para que jueguen los chiquitos en el colegio o estamos haciendo un robot industrial? Ahora, salidas mismas de la parte de sus conectores, ¿no? Tenemos sensores del tipo PNP y NPN, igual que los transistores, ¿no? La diferencia, vamos a conectar un caso a la carga positivo y en el otro vamos a tomarlo en tierra o masa. Y eso afecta el flujo de corriente, ¿no? Esto tiene que tener en cuenta para cuando estemos manejando la parte de seguridad en lo que es el PLC como tal, porque generalmente a nivel industrial vamos a manejar ese estilo, porque la compatibilidad que tiene el sistema con el PLC es bien importante, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con un EPN, va a detectar en positivo por las resistores 24 voltios, ¿no? Entonces, esos 24 voltios positivos es lo que vamos a tomar como un valor de presencia. En cambio, si es un sensor PNP, va a ser justo al revés, ¿no? Detecta posición y se vuelve cero, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, protección contra fallos comunes, ¿no? Específicamente lo que es protecciones contra cortocircuito, contra polaridad mal colocada, porque no va a faltar la persona que por más que esté incluso con colores el sensor, que azul es tierra, café es positivo y negro es para detectar, no va a faltar el que le pone el negro a tierra y el azul a positivo. Entonces, si no tiene protección contra eso, nuestro sensor se quema, ¿no? En varias universidades y institutos he visto cómo queman los chicos por no hacer caso y porque el profe, especialmente en universidades estatales, ¿no? Que son muchos estudiantes, no puede estar sobre todos los grupos, ¿no?
Es por eso que muchas veces les hacemos dar exámenes previos en pregrado, ¿no? Para que hagan un laboratorio, porque así los que no han leído y no tienen idea de cómo es el pinaje de un sensor o qué es lo que hace, fuera del labo, ¿no? Para que no se me queme mi sensor, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tendríamos lo que es un diagnóstico inteligente, ¿no? De tomar en cuenta de lo que es el famoso IO-Link, ¿no? Que permite un diagnóstico remoto para optimizar el monitoreo de estos sensores. Vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy a qué nos referimos con este tipo de conectividad, ¿no? También lo que es la adaptación precisa de sensores según necesidades específicas del sistema y lo que serían mejoras para el mantenimiento predictivo, ¿no? Reduciendo tiempos, inactividad, costes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tendríamos en tendencias futuras de estos sensores? Esencialmente tendríamos lo que es la miniaturización, o sea, cada vez más chiquitos, ¿no? Que nos van a permitir detecciones mucho más precisas y eficientes, por ejemplo, en cirugía robótica, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, que podríamos tener es cámaras de bajo costo que van a ser aplicadas en control de dispositivos de automatización junto con el mismo sensor. O sea, el sensor no solamente con microprocesador, sino con una cámara más al lado para que tenga doble redundancia si está detectando lo que realmente existe o no. Y darle lo que sería inteligencia a nuestros sensores, ¿no? Controles de dispositivos adaptativos que van a mejorar interacción y rendimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a tomar con lo último que decía el Inge Peña, distintos materiales y yo voy a reconocer el material que estoy detectando para adaptar lo que sería la curva de respuesta a mi sensor de manera automática y no estar haciendo prueba y error, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ahí sería la primera parte de nuestra clase. No sé si quieren hacer un break. Ahorita son casi las 9. Podría ser hasta lo que serían las 9. Unos 10 minutitos para detectar esto. Detectar, mucho sensor. Estaría bien una pausita ahorita, ¿no? Perfecto, entonces voy a ponerlo en pausa. Voy a mantener en línea para que no tengamos que estarnos reconectando. Y lo voy a poner